información impacta. A ver, vamos a hablar de la CIA. Que la CIA espía a los ciudadanos, la Agencia de Seguridad norteamericana espía a los ciudadanos, ya lo sabemos todos. Pero pensar o saber que espió a los argentinos y que hizo de esa información, realmente hubo una transferencia de esa información que espiaba, por ejemplo, a Gran Bretaña en época de las Malvinas, es realmente muy impactante. Es muy impactante confirmarlo. Saber que espían, lo sabíamos, pero saber que nos espiaban a nosotros los argentinos y a otros cuantos países más es realmente impactante. Adrián Sack, en los Estados Unidos, explicarnos un poco todo lo que está pasando con esto, con esta confirmación dolorosa para los argentinos por los temas que se tocan. Buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Soledad. Así es dolorosa porque todos sabíamos exactamente que la CIA nos espiaba y nos sigue espiando también, pero no exactamente cómo. Bueno, fue así. La CIA en el año 51, en plena Guerra Fría, compró una empresa suiza, en total secreto, esto por supuesto, que se encargaba de fabricar las máquinas para encriptar, para codificar los cables, las informaciones que enviaban las sedes diplomáticas y también las Fuerzas Armadas de distintos países. Estas maquinitas hechas en Suiza, que eran realmente muy caras y vendidas como muy seguras, estaban hackeadas o pinchadas, hoy diríamos hackeadas, ¿no?, por la CIA, para poder recibir toda la información que enviaban y recibían, para poder desclasificar, descodificar todos estos cables. Entonces, de esta manera se la vendieron no solamente a la Argentina, sino a más de 120 países, entre ellos amigos y enemigos, como Irán, por ejemplo, o hasta el propio Vaticano compró una de estas. Entonces, a través de estas máquinas, el flujo informativo que pasó a tener la Central de Inteligencia estadounidense fue realmente mucho mayor que el esperado. Es decir, que con estas maquinitas sabían todos los movimientos de la dictadura militar, por ejemplo, en el llamado Plan Cóndor, que llevó a cabo junto con otros países de América del Sur para, según ellos, reprimir la guerrilla marxista o también el ascenso del socialismo en América Latina. Todos estos movimientos no solamente eran guiados en parte por las distintas administraciones de los Estados Unidos, sino monitoreados su cumplimiento al pie de la letra. O sea, sabían absolutamente hasta el menor cable que salía del Comando Central del Ejército, por ejemplo, o también de Santiago, de Chile, donde se había ordenado el asesinato de Orlando Letelier, el diplomático chileno en Washington en el 75. También sabían todos y cada uno de los datos con precisión. De hecho, a partir de esta información podemos entender, por ejemplo, que la administración de Jimmy Carter, del presidente estadounidense que asumió ya en el 77, tomó mucha distancia y apoyó el envío de organizaciones para revisar las violaciones a los derechos humanos en la Argentina. ¿Se sabe por qué? Porque sabía cada uno de los movimientos de la dictadura militar argentina. Y también, atención, con lo que vos bien adelantabas sobre la guerra de Malvinas, la CIA interceptaba cables del ejército y de las Fuerzas Armadas de la Argentina para enviárselos directamente al Reino Unido. Esta era una de las vías, había muchas de espionaje, pero esta era una de las vías centrales. Y algo aquí llama la atención, llama mucho la atención que la CIA desclasificó unos documentos hace 2 años donde recomendaba a la administración de Ronald Reagan que devolviera las Malvinas a Argentina y que incluso enviara a los habitantes, a los llamados Kelpers, de vuelta a Escocia, ¿no? Llama mucho la atención por la cantidad de flujo informativo que manejaba las distintas presidencias de los Estados Unidos, ¿no? Adrián, por supuesto que todo es impactante, toda esta información nos conecta con muchos hechos históricos muy dolorosos para la Argentina, como lo que estamos hablando, como la guerra de Malvinas y la desigualdad que había en medio de todo esto. Pero la pregunta que te quiero hacer es, ¿por qué ahora? ¿Cómo surge ahora esta información? ¿Cómo llegamos a esta conclusión de que espía, que en realidad lo suponíamos todos, no vamos a decir que no, que la CIA te espía, es algo que todos sabíamos, pero esto es una confirmación?
Bueno, estas violaciones a la privacidad paradójicamente se conocen porque la Central de Inteligencia estadounidense, la CIA, tiene la obligación de desclasificar todos sus documentos escritos. Y esto está asentado en uno de los muchísimos documentos que hay de la CIA, que pasó el plazo de secreto de 30 años y que tienen que ser desclasificados. Entonces aquí se hizo una investigación en la Universidad George Washington, en el Archivo Nacional de Seguridad, que ofrece este tipo de informaciones. Por eso lo conocemos ahora.